Bueno, buenas tardes, amigos de la Taberna del Pollo y el Petate. Estamos en compañía de una persona muy importante para la masonería veracruzana y que presumo tener una amistad con él, el doctor Jaime Ríos Otero. Gracias, Alberto. Es un gran honor estar aquí contigo platicando. Saludo al auditorio, los hermanos que estén amablemente poniéndole atención a esa charla. Bueno, ¿qué podemos decir de Jaime Ríos Otero? Jaime Ríos Otero ha sido 3 veces venerable maestro de su logia, ha sido sumo sacerdote, ha sido ilustre maestro del Consejo Críptico, ha sido eminente comendador, pero no solamente eso, sino que también ha sido excelentísimo gran sumo sacerdote del capítulo de masones del Real Arco de México, ha sido eminentísimo gran comendador del Cuerpo de Caballeros Templarios a nivel pues república, y es grado 32 del rito escocés antiguo y aceptado, y además ha estado en un sinfín también de comisiones dentro de la Gran Logia. Ha sido presidente de la comisión tanto de regalia como de revisión del ritual, vaya, un sinfín, también de educación masónica, de educación premasónica para los jóvenes. Vaya, ha hecho durante su vida masónica, ¿cuántos años de masonería, Jaime? 39, voy a cumplir en noviembre de este año. 39 años. 1986. Imagínense ustedes, 39 años, y aparte sin contar que también fue y perteneció al taller AGEF Lucio Lira Martínez, sí, ¿no? Entonces, imagínense ustedes todo lo que ha hecho nuestro querido hermano Jaime. Bueno, yo quería platicar contigo, Jaime, porque pues dentro del estado de Veracruz se ha estado dando como un boom, por decirlo de alguna forma, del rito York. Hay ya logias trabajando de manera formal el rito York, y aparte pues el antiguo gremio. Recordemos que en la Gran Logia Unida Mexicana, afortunadamente para nosotros los masones veracruzanos, tenemos la oportunidad de trabajar diferentes rituales siempre y cuando ellos sean regulares. Entonces, dentro de la Gran Logia Unida Mexicana encontramos logias que están trabajando en diferentes rituales, principalmente el antiguo gremio. Ahorita se está dando un boom porque hay algunas logias que están queriendo cambiar su trabajo, o han estado naciendo nuevas logias. Pero la pregunta que nos va a dar origen a todo esto es ¿cómo fue que se presentó o que se dio el movimiento del rito York aquí en México? Pues mira, el rito York, el sistema americano llegó a México en 1800. En 1825, la Gran Logia de Nueva York promovió, patentó logias que crearon la Gran Logia Nacional Mexicana, creo que se llamaba en este momento, 1825. Desgraciadamente en México la masonería ha tenido un decurso que tiende hacia la política. Entonces, en poco tiempo estaban enfrascados las logias de carácter europeo, continental, escocés, que se le llama, con las del sistema americano, pues estaban metidas en cuestiones de política, ¿no? Y eso dio pie a que algunos hermanos de ambos sistemas crearan el rito nacional mexicano, que también en poco tiempo se metió en la política. Entonces, bueno, la Gran Logia, esa Gran Logia Nacional desapareció, fue promovida por el famoso Joel R. Poinsett, o Joel, quizás sea como se pronuncie, y desapareció. Pero se vinieron los cuerpos trabajando de distinta manera, ¿no? Hay manifestaciones en 1800, antes de 1900, grupos, inclusive del Real Arco, de comandancia, que ya existían. Se dice que Porfirio Díaz fue caballero templario. Ah, vaya. Y
Hay algunos cuerpos así que trabajaban de manera aislada, especialmente en la Ciudad de México, en Tampico, en algunas otras ciudades, ¿no? Pero ya formalmente fue en 1955 cuando se creó el gran capítulo de masones del Real Arco de los Estados Unidos mexicanos. Ah, vaya. Bajo el patrocinio, bueno, fue un patrocinio conjunto, fíjate, fue algo muy interesante porque fue un patrocinio conjunto de la York Grand Lodge of Mexico, hermanos de la York, pero con la participación de 9 hermanos miembros del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Ah, wow. O sea, había civilidad, ¿no? Claro, claro. Había verdadero conocimiento, había afinidad, fraternidad. Ese cuerpo se vino creciendo con la participación de hermanos de la York Grand Lodge que trabajaban en el sistema americano y de hermanos de distintas logias del país, particularmente, mayormente de la Ciudad de México, de la Gran Logia Valle de México. Cuando en 1988-89 llega por aquí, bueno, eso de llega es un decir, ¿no? Porque yo no sé si venía antes o... Ajá. Roberto López Cobos. Roberto López Cobos era un ingeniero que había participado en la masonería americana, había estudiado allá, en una academia militar. Ah, ya. Entonces se inició acá también en Valle de México y tenía familiares acá en Jalapa. Su familia era familiar del gobernador Antonio M. Quirasco. Ah, ok. Entonces, un hijo del gobernador, Toño Quirasco, precisamente, pertenecía a la logia Fuego Nuevo número 7. En aquellos años, los López Cobos visitaban Jalapa y le propusieron o comenzaron a esbozar la idea de crear un capítulo del Real Arco aquí en Jalapa. Entonces tomaron como base la logia Fuego Nuevo número 7, que después se convirtió en Fuego Nuevo número 9, le cambiaron nombre, sí. Digo número, pero invitaron a hermanos de otras logias, de Macuiltepec, de Pleno Día y de Concordia. Y crearon en 1989 el capítulo Mayab número 15, que le pusieron Mayab pues por el significado del nombre, ¿no? La tierra de los no muchos, les gustó. Pero además porque Veracruz tiene un componente mayense. Los huastecos son mayas. Es una emigración maya que vino al norte del estado y que ocupó toda esa zona. Entonces, hay algo de maya aquí también. En 1989, 1990, si mal no recuerdo, les dieron la carta patente. Y entonces, pues ahí comenzaron a invitar a más personas. Yo ingresé precisamente en 1990. Para esto ya estaba un hermano de Pleno Día, Jorge Hernández y Hernández, de mi logia. Claro. Ahí. Y estaba un personaje que además fue muy interesante en aquellos años, José Campos Burgos, que era miembro de Concordia. Pero Campos Burgos venía del rito nacional mexicano, había llegado al máximo nivel en el rito nacional mexicano. Se incorporó aquí a las logias de la calle Juárez en Jalapa, de la Gran Logia Unida Mexicana, y ascendió en el rito escocés también al máximo grado. Y después ingresó al rito York y llegó a ser el primer caballero templario. Ah, qué bárbaro. De aquellos años, ¿no? Entonces, pues así fue como nació, digamos, el rito York aquí digamos, en la época contemporánea. Claro. Acá en Jalapa, y pues de aquí se distribuyó a Veracruz. Entonces tú entras un año después de la formación de Mayab. Exacto. Prácticamente empezaste desde los inicios del capítulo. Claro, sí, naturalmente. Te digo que el capítulo en el 89, recuerdo que le dieron la carta dispensa, el gran capítulo de los Estados, el único que había, el único gran capítulo que había, que tenía sede en el edificio de la York Grand Lodge of Mexico en Hegel 416, Polanco. Sí, sí, sí. Después en Jalapa se crea el
bueno, fuimos a tomar los grados, yo fui uno de los que fue a tomar los grados en 1993, crípticos, para formar el Consejo de Masones Crípticos Xalapan. ¿En dónde tomaron los grados? En Hegel. En Hegel. En Hegel. Y en el 96 hay oportunidad de tomar los grados templarios. Y nadie los toma más que yo. Entonces, pues el único templario que había en Veracruz era Campos Burgos y el segundo fui yo. Claro. Los siguientes, que fueron Francisco Pereira y Jorge Hernández, los tomaron como 3 o 4 años después. Y bueno, ya teníamos todos los cuerpos, ¿no? Del 90 que me tocó a mí al 96 trabajamos constantemente, bien. Roberto López Cobos, a pesar de su edad, ya era octogenario en aquellos años, y de una discapacidad que tenía porque caminaba muy despacito, muy despacito, muy despacito. Había tenido un accidente, había sido dueño de un barco camaronero y unos tambos se le vinieron encima y le dañaron, le causaron algún daño en la columna, entonces caminaba muy despacito. Pero venía cada 8 días. Digo, cada mes. Cada mes. Cada mes venía a trabajar a Real Arco y cuando se abrió Críptico, pues venía 2 veces. 2 veces, junto con su hijo, José López Sánchez. Sin embargo, en el 96 dejamos de trabajar porque ocurrieron varias cosas. Para esto yo ya estaba participando de manera muy activa. O sea, yo ya era un coordinador y entusiasta y bueno, sí. siempre metido, ¿no? Como se te caracteriza. Exacto. Entonces yo me tuve que retirar de Jalapa, trabajaba yo en el diario de Jalapa, renuncié y me tuve que ir a Martínez La Torre porque se abrió el diario martinense y fui de los creadores ahí del concepto, ¿no? Yo me retiré, López Cobos se enfermó y dejó de venir y entonces el grupo se desbandó y dejamos de trabajar. Del 96 dejamos de trabajar hasta el 2002. Fueron muchos años. Fueron muchos años. Hubo un personaje, Alejandro Reyes Bravo, que se convirtió en un líder natural del rito. Y entonces él enviaba cartas, porque en aquellos años no había correo electrónico, sí, claro, ¿no? Eran las llamadas telefónicas que eran caras, de larga distancia, o correo, enviaba tarjetas en diciembre a mí, incitando, exhortando, combinando, cuándo van a reanudar, cuándo, y no se podía, ¿no? Finalmente, en 2002 yo me decidí y comencé a platicar con los hermanos de Pleno Día, mi logia, para que abriéramos un capítulo. Y se pudo lograr. Bueno, para esto también invité a Jorge y a Pereira, que en aquellos años estaban inactivos, no estaban yendo a Pleno Día. Ajá. Sin embargo, pues era necesario jalarlos, ¿no? O sea que de la antigua Mayab, que existía en los años 90, los únicos que seguían vigentes eras tú, Pereira y Jorge Hernández. Ok, así es. Entonces, entre los tres, solicitamos apoyo a Puebla, porque en Puebla ya había cuerpos York, lo cual no ocurría antes, en los años anteriores, pero bueno, ya había en Puebla. Y hermanos de Puebla y Ciudad de México vinieron, y en la casa tuya y de ustedes, de aquí de Jalapa, en la sala, ahí se confirieron los grados a los hermanos que formaron la nueva generación, que fueron 5. Andrés Aguirre, Juan Carlos Andrade, Roberto Silvestre Ramírez, Alejandro Molina y Ubaldo Cabrera. Vaya. Ahí los conferimos y entonces ya comenzamos a trabajar, ¿no? Ahí en la sala de tu casa ¿En la sala? En la sala de mi casa. Ojo, Mayab trabajó en la sala del doctor Jaime. Sí. Buen dato. Sí, y además yo tenía que cada mes que mover los muebles, claro, y poner sillas. Y para los vecinos era muy misterioso todo, porque llegaban unos hombres de negro. Claro, trajeados. Y entraban ahí a la casa de ustedes, ¿no? Ocurrió un
por cierto, una anécdota, ¿no? Enfrente de la casa de ustedes vive una familia Córdoba, que son familiares de los Córdoba, Miguel Luna Córdoba ok. y que todavía no era masón, Miguel Luna Córdoba, pero sí su hijo, Miguel Luna Carreño. Claro. Entonces, en alguna ocasión me dice Miguel Luna Carreño, dice, oye, me dijo Cata, es un tío de él, el señor Córdoba, dice, me dijo Cata, refiriéndose a mí, dice, es masón, dice, ahí llegan los trajeados cada cierto tiempo a reunirse. Por supuesto, le estaba diciendo a Miguel que era masón, ¿no? No te juntes con ellos, ¿no? Casi. Una cosa así. Fíjate lo que son las cosas. De ahí ya comenzamos a invitar a nueva gente. Ahí Cuauhtémoc Molina, Marcelino, después fue parte de la segunda generación, y algunos otros hermanos, Roy, Rodolfo González, pero ya hermanos de otras logias, Cuauhtémoc Molina García, que era un hombre muy respetado, muy preparado y muy entusiasta de la masonería. El ingreso de él significó, pues, remontar, porque él invitó a otras gentes, ¿no? Claro. Y de ahí ya nos fuimos a trabajar a la calle A, la calle de Marcelino, en el fraccionamiento Constituyentes. Y al fondo, en una casita, allá estuvimos. Ajá. Muy chiquita, una casa de interés social. De ahí nos pasamos a la calle Villahermosa, la avenida Villahermosa, aquí en Jalapa. Y luego a San Bruno, en una propiedad de Miguel Luna Córdoba, claro, que ya para entonces ya estaba integrado. Sí. Yo llegué a Mayab cuando estaban en Villahermosa, lo recuerdo perfectamente, por ahí del 2007, si mal no recuerdo. Ya, pero vaya, no solamente se quedaron ahí, sino que también estaban trabajando, o sea, aparte de que revivieron Mayab, reactivaron también Jayapan, ¿no? Bueno, el cuerpo creamos. Lo crearon. Creamos Jayapan. Ya con la nueva generación. No, bueno, no. Sí, porque el tiempo que estuvieron inactivos, ya cuando se... Sí, tienes razón. Jayapan se fundó en 93. Se reactivó en el 2003, quizá, porque en el 2002 se reanudó Real Arco. Un poco después, yo creo que estábamos trabajando ya Jayapan. ¿Y en qué momento activan la comandancia? Para la comandancia no había condiciones. Es decir, no había suficientes caballeros. El único caballero era yo. Bueno, más bien era Campos Burgos, que ya no asistía. Y, Jorge y Pereira también era. Pereira. Ajá. Éramos tres, los mismos tres de Real Arco. Entonces, resulta que en México habían ocurrido cosas. En México, precisamente en el 96, cuando dejamos de trabajar en Jalapa, en México, los yorquinos que no pertenecían a la York Grand Lodge habían salido del edificio de Hegel. Vaya. Y estaban trabajando de manera irregular. Y nosotros, como no pertenecíamos a Hegel, pues estábamos trabajando de manera irregular, pero no lo sabíamos. Nosotros estábamos trabajando, ¿no? Sí. Creyendo que todo era normal, pero no. Un día que fuimos, Juan Carlos Andrade y Alejandro Molina y yo a México, fuimos y pues nos fuimos a encontrar con que era otro lugar donde teníamos que ir. No era el edificio de Hegel. ¿Y ahora qué pasó? No, pues que ya no pertenecíamos a la York Grand, a la sede de la York Grand Lodge. Sin embargo, este grupo, que el líder, repito, era Alejandro Reyes Bravo, pues seguía trabajando y el grupo tenía a la comandancia, que era la única comandancia que había en México, Ivanhoe. Nosotros pertenecíamos a Ivanhoe, pero para esos años resulta que ya habían creado en Puebla una nueva comandancia que se llamaba Guerreros del Santo Grial. Y a los de Jalapa nos adscribieron ahí,
vaya. Sin tomarnos en cuenta, sí. sin tomarnos opinión ni consentimiento, ¿no? Entonces, pues ya resulta que estábamos en Puebla y pertenecíamos a Guerreros del Santo Grial. Obviamente, pues eso no nos arregló, ¿no? No era una ofensa ni nada, simplemente un hecho. Claro, hasta salió conveniente porque les quedaba un poquito más cerca, ¿no? Así es, y comenzamos a ir a trabajar allá. Íbamos a trabajar un mes a Puebla, la ciudad de Puebla, y ellos venían al siguiente mes a trabajar a Jalapa. Un mes y un mes. Viajábamos cada 2 meses a Puebla. Hasta que tuvimos gente suficiente, conferida o creada, caballero, para tener nuestro propio grupo y separarnos de Puebla. Estamos hablando de ¿qué año más o menos? Fíjate que eso sí, te lo quedo de ver. No recordaría yo qué año. Habría que revisar. Muy bien. Y así fue como creamos la comandancia Provincia de la Veracruz, que fue un nombre propuesta mía. ¿Por qué provincia y por qué de la Veracruz? Provincia en oposición, digo, no en oposición de pleito, ¿no? Sí. Sino en contraste con la metrópoli, la gran metrópoli, la Ciudad de México. Claro. Primera. Y segunda, porque las provincias fueron una de las divisiones que usaba el temple original. Así es. Y Veracruz, pues la verdadera cruz, ¿no? Claro. El temple es cristiano, el temple, el símbolo principal que tiene es la cruz, y nosotros, nuestro estado, es el estado de la verdadera cruz. Así fue. Excelente. Pero no solamente quedó ahí, o sea, estamos hablando de la creación de 3 cuerpos que dieron origen a los trabajos del Rito York en Veracruz. Pero vaya, todavía aparte de que estaban trabajando eso, crean ustedes una logia de investigación. ¿Para qué? Para empezar a trabajar el antiguo gremio. Platícanos sobre eso. En un conferimiento que tuvimos en la Puerta de Hierro, el salón propiedad de hermano Miguel Luna, tuvimos la visita afortunada de un hermano ex militar que se llama, espero que esté bien, Alejandro Hernández. Él era dueño de una tienda de artículos militares allá en Ciudad de México. Entonces estuvo Alejandro aquí con nosotros y comenzó a platicarnos de la logia de investigación que tenía en Valle de México, que se llama Antiquitas. Antiquitas. A Cuauhtémoc le prendió el tema de Antiquitas, ¿no? O sea, dijo, una logia, ¿y a qué se dedican? ¿Y cómo trabajan? ¿Y cuáles son sus características? Y le gustó mucho la idea. Entonces dijo, vamos a crear una logia de investigación, nosotros. Para esto, la constitución de la Gran Logia Unida Mexicana carecía de la figura de logias de investigación. Cuauhtémoc, como era muy respetado, habló con el gran maestro de entonces, que ya no me acuerdo si fue Cuauhtémoc Ramírez Aguilar, Jacinto Rocha Monasterio o Joaquín Vázquez. Con alguno de ellos gestionó, y en una gran asamblea que se llevó a cabo en Minatitlán, la gran asamblea aprobó que una modalidad de logias para la Gran Logia Unida Mexicana fuera logias de investigación. Y bueno, pues ya teníamos lo constitucional, ahora a crearlo. Lo más difícil. Sí. Eso ocurrió en 2005. En 2005 quedó creada, finalmente nos reunimos y quedó creada la logia de investigación Sir Isaac Newton. Sin embargo, la logia de investigación nunca funcionó. Estuvo, digamos, como en un marasmo, ¿no? No hubo capacidad de convocatoria. Yo era invitado, ¿no? Casi invitado. Y sin embargo, 3 años después, pues dijimos, pues si tenemos la logia, 2 o 3 años después, yo creo que en 2007, si tenemos la logia de investigación, vamos a echarla a andar, ¿no? Y bueno, yo coordiné, yo lo hice y eso tú eres testigo porque tú fuiste uno de los coordinados, Yair,
y otros hermanos, ¿no? Francisco Enrique, que ya estaba con nosotros. Sí, sí, sí. Comenzamos a invitar y a tener comunicaciones con toda la torpeza con que se podía, porque no conocíamos el sistema. Exacto. Para esto, Pleno Día, desde 2004, si mal no recuerdo, cuando era venerable maestro Alejandro Molina, ya había trabajado el sistema americano. Pero sin embargo, pues, había muchos pendientes. Entonces, investigando, no hay materiales, o no había materiales en español, había que traducir. De aquellos años, el único que medio le entendía al inglés, o hacía que le entendía, era yo. Y bueno, sin embargo, arrancamos. Algunos de los que Cuauhtémoc había elegido como funcionarios nunca acudieron. Así es. Aparecieron otros, por ejemplo, Félix Manuel Flores Viveros y Rafael Mazadiego del Valle, que en aquellos años estaban alejados de la institución. Sin embargo, les llamó la atención y se incorporaron al proyecto. Y luego se regularizaron a raíz de ese fenómeno, ¿no? Sergio Siris, que ya para entonces también había sido conferido y que le había entrado con entusiasmo. Y ustedes, Humberto, Yair y tú, Tomás, algunos otros hermanos, ¿no? Y ya, empezamos con la participación de todas las logias del distrito, las logias estándar, normales, digamos, ¿no? Participando en la logia de investigación, Juventino García Alvarado también, Ubaldo, por supuesto, y finalmente les entusiasmó tanto que luego tomaron la decisión de convertirla en una logia de trabajos normales, ya no de investigación. Así es. Y ya dejó de ser Sir Isaac, ya nomás pasó a ser Isaac Newton. Le dieron número 7. Número 7. Y entonces los que éramos de otras logias, pues ya dejamos de asistir, ¿no? Así es. Ya era una logia que seguía su propio rumbo. Sí, es importante eso porque muchos de los hermanos que actualmente trabajan en el antiguo gremio desconocen esta parte de la historia. Fue un esfuerzo de muchos hermanos del distrito. Como decías tú, Jaime, no existían materiales donde pudieras saber cómo funcionaba realmente el sistema, sino que fue una cuestión de búsqueda, ensayo y error, y sobre todo platicar con hermanos, recuerdo de la Ciudad de México, que muchas veces paraban y decían, a ver, esto no va así, esto tiene que ser así, vaya, correcciones, pero vaya, fue un esfuerzo que finalmente dio frutos y que se convirtió finalmente en una logia, pues no decir simbólica, ¿no? Porque el antiguo gremio no funciona así, pero en una logia formal, ¿no? Y gracias a eso, gracias a la formación de la logia Isaac Newton, número 7, pues esa semillita que se plantó ahí, pues ha estado diseminándose, y ahorita tenemos, creo que 3, 4 logias en el estado, al menos que yo sepa, que están trabajando en el antiguo gremio, ¿no? Sí, efectivamente. Algunos hermanos de Pleno Día inclusive se fueron a Isaac Newton, y de ahí uno de nuestros hermanos, Francisco Enrique Mendoza, se fue a vivir a Coatepec, porque él vivía en Jalapa antes, pero compró una casa en Coatepec, se fue para allá y tomó la decisión de juntar esfuerzos, de entusiasmar a la gente, y crearon una logia que se llama Coatepec. Ya. Coatepec. De ahí los hermanos de Mayab, que también hay que hablar de eso, ¿no? De la separación. Claro, sí, por supuesto. Los hermanos de Mayab, donde ya no estábamos tú ni yo. Así es. Invitaron a hermanos de Veracruz y bueno, finalmente crearon Lumen allá en la ciudad de Veracruz. Por lo menos ahí entonces, bueno, 4, ¿no? 4, Isaac Newton, Lumen, Coatepetl y Pleno Día. Y Pleno Día, porque Pleno Día pues es una logia multirritual que trabaja de manera constante el sistema americano. Entonces podemos contarnos dentro de esas logias. Claro.
Y así es como ha crecido, ¿no? Increíblemente, es increíble de verdad, ¿eh? El entusiasmo y el boom que hay ahora por el sistema americano, que por cierto no es correcto, sí es correcto y no llamarle antiguo gremio. Sí es correcto porque antiguo gremio trabajan todas las logias que tengan 3 grados. No es correcto desde la perspectiva de tratar de etiquetarlo como sistema americano diferente al sistema escocista de México. Y eso no lo digo yo, lo dice Mackey. Mackey dice, cuando Ancient Craft se puede traducir como antigua orden, o orden antigua, o antiguo gremio, que ya es una traducción un poco más forzadita inclusive. Ajá. Mackey dice, Ancient Craft, en su libro Lexicon, dice, Ancient Craft, las logias que trabajan los 3 grados simbólicos. ¿Cuáles son logias del antiguo gremio entonces? Pues Pleno Día, Depuración del Oriente, todas prácticamente. Concordia, sí, todas. Fraternidad número 1, Hijos de Irán de Tuxpan, todas. ¿Es más correcto entonces llamarle, digamos, sistema americano o llamarle sistema Preston Webb? Esas dos. Las dos, esas dos son las más correctas. Esas dos. Ahora, por el desarrollo se le llama Rito York también. Ese es un concepto históricamente correcto porque se desarrolló el sistema de esa manera, ¿no? Pero legalmente no lo es. En varias ocasiones en que le preguntamos a nuestros hermanos de los emisarios de los altos cuerpos de Estados Unidos, les preguntábamos sobre Rito York simbólico, te veían así como... Sí, como bicho raro. ¿Qué le pasa a este? Sí, que le... O sea, yo recuerdo a Sid Lelwan y a Richard Butterfield diciéndonos, no, let me explain you. Blue Lodge, it's 3 degrees. Y así, ¿no? Tratando de explicar lo que uno ya sabía. Sí. Entonces, pues, no es tan correcto. Omar Chávez, investigador imbatible, nos lo dijo oportunamente, pero ahora veo que ya lo usa. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Ya usa. Antiguo gremio, Omar Chávez, para que te duele el estómago. Una cosa terrible, Omar, que has caído con estos del pollo y el metate. Pero vaya, la historia no termina ahí, porque todavía quedan muchas cosas. Después de que pues aquí el doctor Jaime sale de Mayab, se crean otros cuerpos York, ¿no? Sí, eso fue más o menos en 2013, por ahí, 2014. Hace 10 años. Hubo problemas en el gran capítulo de masones del Real Arco de los Estados Unidos mexicanos. Diversos conflictos. Fue desconocido nuestro gran capítulo y el entonces gran sumo sacerdote general internacional Edmond Dale Harrison, Ted Harrison, creó otro cuerpo llamado Gran Capítulo de Masones del Real Arco de los Estados Unidos Mexicanos, pero con otras gentes. Así es. Básicamente mucha gente de Michoacán, una base de Michoacán. Entonces, pues nosotros, se queda irregular, hay distintos tiempos de conflictos, y entonces el grupo Jalapa decide abandonar y esperar mejores tiempos, ¿no? Nos quedamos así irregulares, pero seguimos trabajando, o sea, nosotros nunca dejamos de trabajar. Nunca dejamos de trabajar. Sin embargo, por esos años de 2013, 2014, Cuauhtémoc Molina, precisamente, muy movido allá en los medios escoceses del Supremo Consejo, contacta gente que estaba relacionada con la York Grand Lodge y logra interlocución con los liderazgos de aquellos años
y les plantea, si Mayab fue fundada dentro del gran capítulo de los Estados Unidos mexicanos, o sea, ¿por qué no nos dan la oportunidad de regresar? Claro. Y se logra con la condición de la gente de allá de la York Grand Lodge, de que los grados volvieran a ser conferidos todos. Entonces, a gente que tenía todos los años del mundo, ¿no? Sí. Trabajando, le vuelven a conferir los grados y sin embargo se van, ¿no? Por distintas razones que no vienen al caso comentar, algunos no participamos el día que se llevó a cabo el conferimiento, entre ellos tú y yo. Y nos quedamos esperando mejores tiempos. Ocurren otra clase de fenómenos. Ya saben ustedes que la masonería es un poco convulsa, ya no vamos a entrar en detalles. Pero ocurren otros fenómenos y después ya a nosotros ya no nos interesó incorporarnos a Mayab, ¿no? Nos quedamos en espera de mejores tiempos y justamente en esos días, semanas o meses, aparece un hermano de Ciudad de México, Marco Enrique Rosales Gutiérrez, quien había logrado contacto con el gran capítulo general internacional de masones del Real Arco y había conseguido que pudiéramos volver a ser reconocidos. Con la condición, bueno, una de las condiciones era que la línea que se traía, la línea de progresión de oficiales que se traía desde que el gran capítulo se cayó, se separó o nos desconocieron, continuara. Y el que seguía en la línea para ser gran sumo sacerdote era yo. ¿Eras tú? Entonces fui juramentado como gran sumo sacerdote, ejercí entre comillas, legalmente, del 2012 al 2015. Y bueno, pues me incorporé yo y de ahí pues ya decidimos crear un nuevo cuerpo. Ya no teníamos que ver con Mayab, que estaba en el gran capítulo de los Estados Unidos mexicanos, nosotros estamos en el gran capítulo de México, y ya vinieron nuevas generaciones, teniendo como base nuevamente, por segunda vez, pleno día. Y ahí fue donde tú, yo, Alejandro Molina, ¿quién más? Bueno, pues todos los del antiguo, Juan José Llanes, y algunos otros hermanos, logramos que se le confiriera a las nuevas generaciones. Hazael, Daniel, Carlos, Gesael, ¿quién más? Pues Hazael, Guillermo Iván, creo que Guillermo ya está. Etcétera. Perdón si no los mencionamos a todos. Tres nuevos cuerpos, otra vez liderados obviamente por el doctor Jaime Ríos, quien no se queda dormido en sus laureles y pues busca de alguna manera que el rito York siga floreciendo en nuestra capital. Después vienen otra serie de acontecimientos y se crea otra cosa, ¿no? Oye, qué barbaridad. Sí. Es que si lo ponemos en retrospectiva, parece poco, Jaime, pero son muchas cosas. O sea, yo me atrevo a decirlo y con el respeto a todos los demás hermanos que tuvieron o que han tenido participación en el rito York, yo creo que el rito York en Veracruz existe gracias a Jaime. Yo creo que todos los que estamos, somos parte de un capítulo, de un consejo o de una comandancia y de una logia que trabaja el sistema Preston Web, no hubiera sido posible sin lo que hizo Jaime. Ha sido parte importante, ha sido la columna vertebral del rito York en Veracruz. Duélale a quien le duela, ¿no? Y esa es más que la verdad. Porque aparte de todo vienen otras cosas. Bueno, ya estamos incorporados con el gran capítulo de México. Había dos que se llamaban igual, el que creó Ted Harrison en 2012 y el nuestro, ¿no? Que ya estaba otra vez reconocido.
Entonces se toma el acuerdo de unificarlos. Se unifican, pues yo no me acuerdo si en 2015, 2016. No lo recuerdo, es una historia muy triste para mí. Es que yo era sumo sacerdote, por eso. Se unifican los dos y ya se llama Gran Capítulo Unificado de Masones del Real Arco de México. Con una serie de abusos de autoridad, de irregularidades, de barbaridad y media, ¿no? Antimasónica. Nosotros pronto, pues, por fortuna, nuestro grupo, este grupo del que me siento muy orgulloso, de verdad, camina de manera democrática. Los acuerdos los tomamos bien, las decisiones nos apegamos a lo que debe ser. Entonces no nos gustó y en 2017 abandonamos, por abusos que hubo, el Gran Capítulo Unificado. Y entonces vamos a descansar una temporada de las nuevas malas autoridades y de las nuevas malas decisiones. 2017 quedamos en stand-by. Ajá. Bueno, trabajando. Sí, trabajando, nosotros seguimos. Nunca dejamos de trabajar. Pero gracias al hermano Dante Aguilar descubre, entre comillas, no sé si sea correcto decirlo, que había grandes capítulos que no pertenecían al Gran Capítulo General Internacional, sino que era su gran logia la que los sostenía o la que los había creado. Y bueno, ¿por qué no hacemos nosotros algo como eso? La situación era muy complicada con la gran maestría de aquellos años. Así es. No la teníamos todas consigo, ¿no? Con nosotros. Con nos. Sin embargo, con una genialidad, el hermano Fernando Flores Vela, que era gran maestro de ceremonias de la Gran Logia Unida Mexicana y muy allegado al gran maestro, logra que el gran maestro reconozca nuestros capítulos que teníamos. Para esto teníamos un capítulo, Jalapa. Lo dividimos porque se requieren tres capítulos para crear un gran capítulo. Y cada capítulo debe tener 9 miembros. Entonces a nosotros nos sobraba para crear 3 capítulos. Y los creamos. Y con una verdadera genialidad, porque fue una genialidad. Flores Vela le presenta al gran maestro los reconocimientos de los 3. Y entonces el gran maestro los firma. Ojo. Entonces, bueno, y aparte de eso, firma una carta al primer director, first principal, del del Supremo Gran Capítulo de Inglaterra. Así es. Que es el Duque de Kent. Así es. Edward, el gran maestro de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Saludos a mi primo. Le envía una carta, le envía cartas al Gran Consejo Críptico Internacional y al Gran Capítulo Internacional también, ¿no? Informándoles que existía en Veracruz un gran capítulo que se llamaba Supremo Gran Capítulo de la República Mexicana. ¿Por qué de la República Mexicana y no de Veracruz? Por el origen de la Gran Logia Unida Mexicana, que originalmente tuvo jurisdicción sobre todo el territorio. ¿Y por qué Supremo? Supremo no se refiere a que sea la máxima autoridad en el Real Arco. Supremo se refiere al grado, a que el Real Arco es considerado en la masonería simbólica como complemento de la maestría supremo. Entonces, pues, ya tenemos ahora un supremo gran capítulo de la República Mexicana. Entonces, quien toma el tema de manera muy seria y como debe ser es el Gran Consejo Críptico. Porque el Gran Consejo Críptico valida que nuestro Supremo Gran Capítulo de la República Mexicana es legal.
y nos otorga carta patente para el consejo críptico Alfa y Omega con el número 18 que nos asigna. Entonces, el Gran Consejo reconoce nuestra legitimidad y legalidad al haber sido creados por una gran logia, como lo son Texas, como lo es Virginia, como lo es la propia Pensilvania, Inglaterra, España, Irlanda, claro, que su legitimidad proviene de la autoridad de su gran logia. Inclusive, fíjense, vaya, había muchas cosas que no sabíamos, ¿no? Cuando en 1996 la York Grand Lodge of Mexico saca de su edificio a todos los que no eran miembros de su gran logia, el Gran Capítulo General Internacional le da la razón, pero le da la razón porque la patente había sido dada a la York Grand Lodge, o sea, era suya la patente. Sí, sí, sí. Y en 2000, y otro anécdota relacionada, en 2005, cuando en Rapid City, Dakota del Sur, nos dan la carta patente donde reconocen el Gran Capítulo de Masones del Real Arco de México, yo estaba allá, yo fui uno de los que recibió la carta patente. Pero al momento de anunciarlo, dijeron, se confieren las cartas patentes a la Gran Logia Nacional Francesa y a la Gran Logia Valle de México. Y nosotros, bueno, yo me quedé con esa duda, ¿por qué a la Gran Logia Valle de México si es para todo el país? Pues era eso, que era por jurisdicción gran logial. Ah, vaya. Entonces, ese es un concepto que en México, pues, no mucha gente conoce. Claro. Pero que es una realidad. Claro. Entonces, imagínense, Veracruz se considera la primera gran logia de la República Mexicana. Regular. Regular, sí. Pero no solo eso, sino que la Gran Logia Unida Mexicana es la primera en tener su propio, o en crear su primer gran consejo. Gran capítulo de masones del Real Arco de México. ¿Puede existir dos grandes consejos en una misma jurisdicción? Si la Gran Logia lo autoriza, pues sí. ¿Sí? Sí. Es decir, que podría autorizar la creación de otro gran capítulo. Aquí en Veracruz. Ajá. Pues podría ser. Okay. Podría ser. Yo lo veo como algo inútil. Innecesario, ¿no? Claro. Innecesario. Nosotros trabajamos bajo nuestro Supremo Gran Capítulo. Y Mayab trabaja bajo el Gran Capítulo de los Estados Unidos Mexicanos. Así es. Por fortuna, después de algunos años de malos entendidos, ahora estamos en gran armonía con los hermanos, que son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, exactamente. Cuando menos con Jalapa. Claro, sí. Cuando menos. Eso es importante decirlo porque fueron años no de enemistad, pero sí de antagonismo, donde se perseguían demasiado, los egos no permitían que hubiera un acercamiento, y gracias a estas nuevas generaciones que ven desde otra perspectiva la masonería, se ha podido tener esa convivencia que, costó muchísimos años poderla lograr. Así es. Pero nunca tuvimos animadversión con Mayab. ¿Cómo íbamos a tener si nosotros éramos hijos de Mayab, ¿no? Y la muestra es que nuestro hermano Manlio, Fabio Mávil Valdovinos, miembro de nuestra logia, trabajaba con Mayab. Con Mayab. Y le dijimos siempre que no se saliera, que siguiera trabajando. Y Flores Vela también trabajaba en Mayab. Flores Vela también. Bueno, finalmente pues estaba rodeado por nosotros y terminamos por absorberlos a los dos. Exacto. Que por cierto, un jalapeño que después se fue a vivir a Córdoba nos decía, irregulares. ¿Te acuerdas? Y no. Éramos más regular que ustedes. Flores Vela. Finalmente se reivindicó.
porque logró la firma Ya sabes que el pájaro siempre vuelve al nido. de las cartas. Cierto, cierto, cierto. Pues, vaya, esto era una plática de 15, 20 minutos. Ha sido tan amena que se me ha ido el tiempo volando. Y bueno, nos enteramos de muchas cosas, recordamos otras tantas. Y creo que queda claro que el Rito York en Veracruz, como lo dije hace un momento, pues no podría haber sido posible sin la participación de nuestro querido hermano, amigo, Jaime Ríos Otero. Jaime, ¿algún mensaje que quieras mandarle a la audiencia de la Taberna del Pollo y el Metate y del Foro Latinoamericano de Estudios Masónicos que nos están viendo? Pues yo agradezco mucho la mención que tú haces sobre mi participación. Sin duda, sí, he participado de manera muy intensa, ¿no? He aportado en los cuerpos nacionales inclusive, porque después fui gran comendador también. Así es. De la gran comandancia, que fue construirla, es decir, crear sus procedimientos, su operación, manuales, además, documentos, etcétera, ¿no? Pues yo lo que puedo decir es que desgraciadamente tenemos malas autoridades o autoridades que nos llevan por caminos no deseados. Para ser masón lo único que se requiere es tener un poco de decencia, tener civismo, tener buenos principios de esos que los padres, la mamá y los papás nos dicen en la casa. Desgraciadamente hay personas que en su vida personal quizá no tienen logros, no consiguen satisfacciones, no tienen reconocimiento, y entonces cuando llegan a liderazgos se dedican a abusar, ¿no? De manera inconsciente, a dañar, a crear situaciones de desarmonía, y pues bueno, ya no se diga meterle mano al cajón, también, que tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Yo recuerdo a mi padrino y mi maestro instructora jefe, Noel Toral Reyes, que platicaba la anécdota del arzobispo. Bueno, en aquellos años era padre, no era arzobispo, ¿no? Del sacerdote Sergio Beso Rivera, que llegó a ser arzobispo de Jalapa y cardenal. Y un hombre además admirable. Yo me tocó así platicar como estoy platicando contigo, entrevistándolo también, porque una de las primeras facetas que tuve y sigo teniendo es el periodismo. Que dice que en una reunión con jóvenes, en una plática, alguien le preguntó que qué cosa era la masonería. Y el cardenal, padre, todavía no era cardenal, le dijo, es una institución para sublimar al hombre. Entonces imagínate, si es una institución para sublimar al hombre, ¿qué hacen los indignos, los mentirosos, los traicioneros, los que se roban los dineros? ¿Qué hacen metidos? Acá. Claro. No somos perfectos, estamos precisamente en el camino, pero hay que tender y además hay que hacerlo con buenas actitudes. Es lo que diría yo. Muchas gracias, Jaime. Pues ha sido un placer platicar contigo. Te agradecemos tu tiempo, agradecemos el espacio y sobre todo pues las anécdotas y las historias que nos de dar cuenta, exactamente. Bueno, pues amigos de la Taberna del Pollo y del Metate, ha sido una plática con el señor Jaime Ríos Otero y pues muchas gracias por vernos. Nos vemos la siguiente. Gracias, hermanos. Saludos al personal del Pollo y el Metate. Hazael, Nicolai, Omar, Andrés y Alberto.